Hace algunos años existió una organización tan temida en el mundo del crimen que a nadie se le pasaría por la mente traicionarles. Faltarles en la lealtad a este cártel era los peores errores y posiblemente el último de su existencia. Haciendo presencia en Nuevo Laredo, surgieron como el brazo armado del Cártel del Golfo, pero debido a su extremado entrenamiento militar, se independizaron y se autodenominaron los Zetas, un cártel terrorífico que se dio a conocer por sus brutales métodos de tortura. Quédate en este video hasta el final y conoce cómo eran las últimas horas de las personas que le traicionaban. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Los Zetas, desde sus inicios han tenido diferentes líderes, algunos más despiadados que los otros, pero en cualquiera de los casos, las acciones cometidas por este cártel eran hechos aberrantes. Lo que más causa terror de esta organización es que en ningún momento diferenciaban a sus rivales, pues consideraban que la guerra psicológica no diferenciaba de inocentes o culpables, y fueron tan despiadados que terminaron involucrando niños ajenos al conflicto, con el fin de generar el temor a sus rivales directos. Esta organización no escatimó esfuerzos para que las autoridades conocieran a estos infames hechos, y empezaron a emplear videos donde se evidenciaban los métodos hostiles para enviar almas a una dimensión desconocida. Pero antes de profundizar en el centro de este video, es importante que conozcas el génesis o comienzo de esta terrible organización. Durante la década de los 90, las disputas entre los diferentes grupos en México se activó. El deseo de controlar el negocio había aumentado, y esos enfrentamientos pronto se salieron de control. Para este periodo tomaría relevancia un hombre llamado Osiel Cárdenas Guillén, o el Matamigos. Este hombre lideraba una organización que dominaba cierta zona de la frontera entre el país azteca y los Estados Unidos. Cárdenas Guillén era una persona demasiado desconfiada y quería cuidar su plaza. Teniendo en cuenta esto, este hombre, como líder del Cártel del Golfo, contrataría los servicios de un militar muy bien entrenado para que le consolidara un escuadrón de hombres dispuestos a cuidar todos sus intereses. Cárdenas Guillén no sabía que lo que estaba haciendo era alimentar una máquina del mal que pronto se encendería. Con su dinero le pagó a Arturo Guzmán de Sena, militar de rango y entrenado por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y las Fuerzas de Defensa de Israel. El gobierno mexicano había enviado a de Sena, junto con otros hombres más, para que se capacitaran en el exterior y al llegar, consolidaran un grupo con el entrenamiento suficiente para combatir a los narcotraficantes. Guzmán de Sena convencería a miembros de este selecto grupo que se cambiaran de bando. Los desertores se unieron a las filas del Cártel del Golfo y se convirtieron en las fuerzas especiales de Osiel Cárdenas Guillén. Era irónico para el gobierno pensar que los hombres que había enviado a otros lugares del mundo para que se entrenaran y persiguieran al narco, ahora eran los protectores de sus antiguos enemigos. Guzmán de Sena sería el líder indiscutible de este grupo, al que denominaron los Zetas, y el hombre que los lideraba tendría el consecutivo del Z1. De manera descendente sería la línea de mando. Este grupo estaba decidido a cometer acciones despiadadas, enviando mensajes a los otros cárteles rivales con los cuerpos de sus víctimas, empleando métodos de tortura despiadados, y pronto se convertirían en el cártel más temido de México. Incluso, el cártel de Sinaloa se estaba opacando ante los Zetas por el sadismo que esta organización manejaba. Los Zetas fueron aumentando sus filas, con la salvedad de que entre los nuevos integrantes, muchos no habían sido militares, por lo tanto, carecerían de esta organización y entrenamiento avanzado que se requería para ocupar los rangos de mando. En el 2002, Arturo Guzmán de Sena fue abatido por el ejército mexicano. Su ubicación había sido revelada por Z2, que días antes lo habían capturado. En ese orden de ideas, al estar Z1 muerto y Z2 prisionero, el mando lo sumiría a Z3. Se trataba de Heriberto Lascano, y aunque los Zetas parecían debilitados, pronto el Cártel del Golfo se quedaría sin líder, porque Osiel Cárdenas Guillén sería capturado. De esta forma, sus rivales asumieron que la plaza estaba libre. Se encontraron con la sorpresa de que los Zetas estaban más fortalecidos, y el responsable de esto era Heriberto Lascano, o el Lasca. Este hombre llevó a ese grupo a convertirse en un cartel poderoso, sobrepasando las autoridades de los del Golfo, haciéndose con el control del negocio y dándole pelea al cártel de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Bajo la dirección del Lasca, los Zetas empezaron a realizar reclutamiento forzado, y esto hizo que sus filas ingresaran personas que no tenían nada que ver con la disciplina o el entrenamiento militar. Esto creó una coyuntura en la organización que poco a poco se iba debilitando, pero en ese nuevo número de integrantes
llegó Miguel Treviño Morales, que si bien es cierto, no fue militar, se convertiría en un elemento clave para Lascano, y Miguel Treviño sería el Z40 y se encargaba de cumplir misiones importantes para su cártel, misiones que el mismo Lasca le encomendaba. Entre sus misiones, Treviño tuvo que reclutar hombres que, ante la falta de tiempo, optó por buscar personas con solo 12 años de edad, a los cuales le dio el diminutivo de Ceticas. Miguel empezó a ganar posiciones en la línea de mando. Aunque no fuese militar, dio duros golpes a los cárteles rivales. Incluso logró dar de baja a algunos capos que amenazaban el control de los Zetas. Es aquí cuando el Lasca lo acerca a su rango en la jerarquía de mando. Incluso Miguel vincularía este negocio a su hermano Omar Treviño, que lo apoyaría en cada una de sus misiones. Para el 2012, Heriberto Lascano fue dado de baja en un enfrentamiento contra las fuerzas del orden. Ante esta situación, fue Miguel Treviño quien tomaría el mando y control de la organización. Como se ha mencionado, el cártel de los Zetas ya estaba debilitado, por lo que la línea de mando era liderada por personas sin entrenamiento militar, pero Miguel Treviño dejaría su huella en este camino de crueldad. A medida que pasaba el tiempo, además de dedicarse al tráfico de narcóticos, también empezaron a incursionar en el contrabando, en la prostitución, en la trata de blancas y en el tráfico de indocumentados como mano de obra barata. Bajo la dirección de Miguel, alias el Z40, este no solo era un narcotraficante implacable, sino que también mostraba una falta total de escrúpulos en cualquier actividad ilícita. Su ambición de poder parecía ilimitada, tanto que no vaciló en ampliar su dominio territorial e influencia sobre las Fuerzas Armadas, la policía y diversos niveles del gobierno. Requerían esos recursos para dirigir sin restricciones su operación malévola y amenazadora. Estos salvajes adoptaron una mal llamada estrategia de difusión de pánico en la población civil. A medida que aumentaba su brutalidad, se generaba más temor entre los habitantes, más sumisión de las autoridades y mayor silencio en los medios de comunicación. Fueron los pioneros en emplear tácticas como la decapitación, la desmembración de cuerpos y el guisado, que implicaba la disolución de cadáveres en ácido o su fusión. Estas prácticas ya resultaban inquietantes para los expertos que comenzaban a analizar el fenómeno de la violencia que sometía a México. Numerosos delitos perpetrados por este grupo delictivo se encuentran entre los más atroces sufridos por estas organizaciones relacionadas con el narcotráfico, pero ciertos episodios en particular han dejado una huella imborrable en la historia de México, y compartiremos esos eventos con ustedes ahora. La brutalidad de esta organización conmocionó al mundo cuando se supo que por órdenes de Treviño Morales en Tamaulipas, en el año 2010, ocurrió un incidente aterrador. Transcurría el 22 y 23 de agosto. Un grupo armado perteneciente a los Zetas detuvo un camión que transportaba 72 migrantes latinoamericanos con destinos a los Estados Unidos. Estas pobres almas se dirigían hacia el país de la tierra del tío Sam para cumplir su sueño americano, sin pensar en el desenlace violento que encontrarían. Este hecho tuvo lugar en la localidad de San Fernando y fue revelado gracias a las denuncias de residentes locales. Un superviviente herido tras arrastrarse hasta la carretera cercana a Miguel Hidalgo solicitó ayuda a los soldados prestantes, informándoles sobre la atrocidad que había ocurrido. Inicialmente, los migrantes fueron obligados a descender del vehículo mediante golpes y amenazas, despojándolo de todas sus pertenencias y solicitando información acerca de sus supuestos familiares en territorios estadounidenses, de manera injustificada. Se creía que estos migrantes, que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, estaban involucrados en actividades sospechosas, simplemente por sospechas. Según investigaciones posteriores, uno de los sobrevivientes proporcionó un testimonio impactante. Nos ataron las manos, nos vendaron los ojos y nos colocaron formando una U en una iglesia en ruinas, al lado de la carretera. Inicialmente acomodaron a las mujeres, incluida una embarazada, y nos informaron sobre rumores de que los del Golfo estaban reclutando migrantes para luchar contra ellos. Los Zetas interceptaron a estas 72 personas, las confinaron en un edificio abandonado a un lado de la carretera y le ofrecieron unirse a sus filas. Sin embargo, la mayoría se negó, y muchos no tenían los recursos para comprar su libertad. Los forzaron a arrodillarse mirando hacia la pared y le dispararon en la nuca. La siniestra ejecución fue llevada a cabo por el Alacrán, el Chamaco y el Sanidad. Resultado de una auténtica masacre, los cuerpos de los 72 migrantes, originarios de países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Brasil, fueron descubiertos el 30 de agosto por las autoridades mexicanas.
Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.